Dios, queridos misioneros, a todos los que nos ven. Bueno, los saludamos nuevamente con mucha alegría. La verdad es que nos sentimos con una responsabilidad muy grande, muy buenos comentarios en las redes sobre el programa anterior. Y nosotros decimos, ay Señor, ¿qué va a ser este nuevo programa? ¿En qué nos metimos? ¿En qué nos metimos? Mentira. ¿Y para dónde vamos? Pero nos parece muy bonito porque, como lo decíamos antes, es de gran importancia estos temas y ojalá ustedes nos puedan ayudar, sigamos compartiendo y que nos sigamos nutriendo de la doctrina social de la Iglesia, de nuestra Madre que nos enseña todos los días qué debemos hacer, cómo debemos vivir como católicos. Y hoy, pues, tenemos un tema muy especial. Aleja, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Miguel, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios. Cuéntanos También un muy poquito feliz. de pronto. Muy feliz también por lo que decías, vamos a hablar de un tema muy importante, muy especial, un poco desconocido y que eso mismo lo hace más gustosito, ¿cierto? Como lo desconocido también le hace a uno ver como que, bueno, vamos a aprender algo nuevo, algo muy diferente que quizás nunca habíamos escuchado, de lo que no nos habían hablado, y es sobre el patriotismo. Ya habíamos hecho una de abrebocas pues antes también y dijimos que íbamos a hablar de la virtud del patriotismo y la gente dirá, virtud del patriotismo, eso existe, yo no sabía que eso existía, pero bueno, gracias a Dios llegó el momento. Así es, entonces empezamos con la oracióncita. Eso me parece muy importante. Antes de comenzar, ¿la quieres hacer tú? Dale, la puedo hacer, la puedo hacer. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias infinitas por tenernos aquí nuevamente, para hablar de ti, para alimentarnos de ti, para conocerte más, para amarte más. Te suplicamos que envíes tu Santo Espíritu sobre nosotros para que ilumine nuestro entendimiento hacia la verdad y mueva nuestra voluntad hacia el bien, para que podamos comprender y degustar todas aquellas realidades espirituales y humanas en las que tú, Señor, estás inmerso, para que podamos conocerte más. A ti, Madre Santísima, te pedimos que vengas y nos enseñes a guardar todo en nuestro corazón y a meditarlo constantemente, como tú lo hiciste siempre en tu vida. Pedimos la intercesión, el patrocinio de San José, de todos los santos, especialmente aquellos que vivieron de una manera tan natural y tan ordinaria su vida, pero sobrenaturalizándolo todo. Pedimos la intercesión de San José María Escrivá de Balaguer, de Pier Giorgio Frassati, de Giorgio Lapira, de nuestros santos de devoción, Santa Juana de Arco y todos los santos del cielo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pague Aleja por la oración. Bueno, entonces comenzamos. Yo creo que podríamos de pronto responder qué es eso de la virtud del patriotismo. Primera respuesta, ¿qué es la virtud del patriotismo? Bueno, Santo Tomás en la Suma Teológica decía algo muy importante y es, después de Dios, a los padres y a la patria es a quienes más debemos. Después de Dios, a los padres y a la patria es a quienes más debemos. Entonces miren que es algo muy bonito, empieza Santo Tomás a darnos como una idea de la importancia de la patria, de mostrarnos lo que es la patria, lo que debe ser la patria para nosotros, o sea, lo está llevando a un nivel muy elevado, es decir, es que está Dios, padres y patria. Y digamos, para ir un poquito más allá, ya en sí, ¿qué es entonces esto del patriotismo? Nos explica que el patriotismo es la virtud que reconoce lo que la patria le ha dado y le da, le tributa el honor y el servicio debidos. Entonces, con la virtud del patriotismo empezamos a entender y a
y pues a darnos cuenta lo que la patria nos ha dado y por eso mismo empezamos a amarla. Eso, yo quería decir pues como eso de pronto al principio, que al final es pues muy sencillo, más resumido es amor a la patria. O sea, amor a la patria. Y ya que se traduce pues un poco en lo que tú decías, pues que me parece muy bonito, pero bueno, ya tú puedes explicar un poco más. Es que los hombres son como más concisos, amor a la patria, uno como muerde de vuelta, no, mentira. Pero bueno, entonces muy lindo, o sea, uno hablar de un amor profundo a la patria, o sea, algo que uno no se imagina, bueno, entonces como católicos debemos amar nuestra patria. Pues sí, como católicos estamos llamados a demostrarle ese amor a la patria, a dar agradecimiento a nuestra patria. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que muchas veces en la Eucaristía, cuando uno entra a la parte de las peticiones, siempre se hace como, se hacen siempre como unas peticiones muy específicas que son por la iglesia, por el papa, los obispos, y una de esas peticiones siempre es fija por nuestros gobernantes, por los servidores públicos, por la paz del mundo, porque digamos que la iglesia pues nuestra madre la iglesia reconoce que nosotros como ciudadanos de esta tierra pues debemos orar y tributarle como ese amor a nuestra patria. Así es, Aleja. Y pues digamos que decir como que Dios tiene todo perfectamente ordenado. Entonces el amor al papá y a la mamá, padre y madre, el amor a Dios y el amor a la patria que se refleja también en la cotidianidad. Entonces uno dice, pues cuando salgo de mi casa me encuentro con quién, pues con nuestros hermanos, pero me encuentro también, digamos, con la ciudad, con los pueblos, con el pueblo, y empieza también desde el orden como por ejemplo no tirar una basura al piso o mantener limpios los espacios que son de todos. También como, hombre, de dónde venimos, dónde nacimos, Dios qué quiso, dónde nos quiso y digamos qué debemos hacer nosotros por la patria, que al final pues la conformamos muchos, pues que somos todos nosotros, pero que pues digamos hay un orden territorial donde uno dice aquí me hago santo, aquí tengo que buscar la santidad y pues luchando también en los medios, digamos, terrenales y de la patria. Entonces, en la política, que yo iba a decir algo de eso y era que, pues ahí podemos empezar a entrar como que hablamos del catecismo, hablamos del capítulo 8 sobre la política, la comunidad política, y que ahí empezamos a ver un poco eso, bueno, la patria, ¿qué es? Es verdad, bueno, y algo que se me venía como a la mente mientras hablabas, Miguel, cuando uno, digamos, se remonta a la historia del pueblo de Israel, al Antiguo Testamento, o sea, era muy importante para el pueblo de Israel su patria, o sea, como su territorio, e inclusive el Señor les mandaba a luchar por su patria. O sea, para ellos era importante decir, cuando el Señor le prometió a Abraham darle una descendencia numerosa y le dijo, es que yo te daré y también te daré una tierra, o sea, y el Señor ahí empezó una alianza, o sea, empieza como todo un recorrido de ese pueblo de Israel, empieza como todo este plan divino con este pueblo de Israel, pero él lo empieza a solidificar hablando de una patria. Es que cuando sacó al pueblo de Egipto les dijo, es que vayan que ustedes van a ir a encontrar la tierra que emana leche y miel, la tierra que emana leche y miel. Miren eso como lo dice el Señor de lindo. ¿Por qué? Porque es que la patria es la que nos da el alimento, la que nos da como el hogar, donde vivir, esa es la patria. Entonces uno decir, es que es el lugar que emana leche y miel, o sea, que nos alimenta, que es gustoso para nosotros, por eso la debemos amar. Y creo que ahí podemos entrar un poquito, bueno, pero ¿dónde está como fundamentada esa virtud del patriotismo? ¿Qué crees tú, Miguel? ¿Dónde la podríamos encontrar o dónde la iglesia nos habla un poco de esa virtud del patriotismo? Bueno, yo creería, de pronto como una primera virtud, es hablando de la justicia. O sea, dar, pues cuando uno dice dar a Dios lo que es de Dios, pero pues hay que darle también a todos lo que es debido, el tributo que merece. Entonces, por justicia uno debe amar a su patria. No sé, pues ahí de pronto... Sí, exactamente, digamos algo que yo había leído muy lindo y es, bueno, la justicia, como lo decías, es muy importante decirlo, es una virtud teologal, ¿cierto? No, Perdón, cardinal, no va a poder. Las virtudes teologales son las que nos dirigen a Dios, o sea, que son la fe, la esperanza y la caridad, ¿cierto? Pero las virtudes teologales, las virtudes cardinales son las que nos dirigen a nuestro prójimo, a los otros, que son la justicia, la fortaleza, la templanza y la prudencia. Dentro de la justicia es que se encuentra esta virtud del patriotismo, es decir, se desprende
como de la siguiente manera, de la justicia se desprende la piedad y de la piedad se desprende el patriotismo. Es como si la justicia fuera madre de la piedad y la piedad fuera madre del patriotismo. O sea que el patriotismo es nieto de la justicia, más o menos algo así. Bueno, explicar un poco de pronto esa estructura, pues aquí dice algo sobre la piedad. Uno dice, bueno, la justicia, la piedad y por qué. Entonces dice aquí algo muy bonito y digamos que explica esto que dices, y es que la virtud cristiana de la piedad, que está implícita en el cuarto mandamiento, nos manda a honrar, venerar y respetar a los padres y a la patria, es decir, aquellos de quienes recibimos la vida, los alimentos, la educación, la lengua, la raza, la fe y toda nuestra cultura. Entonces hace referencia a honrar, venerar y respetar. Exactamente, o sea, y es que eso es la piedad, o sea, por eso digamos que tiene esa continuidad. O sea, la piedad es ese amor profundo que se tiene a quienes se les debe ese amor, o sea, a nuestro Señor, a Dios, a nuestros padres. O sea, cuando una persona es muy piadosa tiene ese amor también profundo por los padres, por Dios, y ahí entra nuestra patria, ¿cierto? Y como hablábamos, esa piedad se desprende de la justicia, porque la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, ¿cierto? A lo que le es debido. Entonces de ahí como que esa relación, o sea, ¿por qué proviene de la justicia? Por esa reverencia que se le tiene, por ese mismo amor, esa piedad. Y lo que dices, mira que es muy importante, o sea, aquí entramos en otro punto, o sea, el cuarto mandamiento nos lo manda. ¿Por qué debemos amar a nuestra patria? Porque el cuarto mandamiento nos lleva como hacia este deber también, amar a nuestra patria, amar a nuestra nación. Yo creo que podemos explicar el cuarto mandamiento en un momento cuando volvamos. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el apartado del cuarto mandamiento, en el numeral 2239, dice: deber de los ciudadanos es cooperar con la autoridad civil al bien de la sociedad en espíritu de verdad, justicia, solidaridad y libertad. Además, el amor y el servicio de la patria forman parte del deber de gratitud y del orden de la caridad. Ahora, nosotros como católicos, ¿estás agradecido por la patria que Dios te ha dado? ¿De qué manera estás ejerciendo esta gratitud? Bueno, acabamos de escuchar a Juan Manuel, que nos leía una parte del Catecismo de la Iglesia Católica muy importante, y es que es fundamental que nosotros leamos también este catecismo, o sea, porque acá nuestra Madre, la Iglesia, nos explica cantidad de cosas que de verdad acá está todo. O sea, yo cuando a veces quiero saber sobre un tema, catecismo no es lo primero que coge y con seguridad encuentra el tema. Entonces, justo en la parte donde habla de los mandamientos, en el cuarto mandamiento, como lo estábamos diciendo ahorita, que es honrar padre y madre, es donde explica un poco lo que es este amor a la patria, o sea, este deber de nosotros como ciudadanos de darnos y entregarnos a la patria, y dice, en el numeral 2239, como lo decía ahorita Juan Manuel, deber de los ciudadanos es cooperar con la autoridad civil al bien de la sociedad, en espíritu de verdad, justicia, solidaridad y libertad. O sea, ahí hay un primer elemento. Hemos hablado mucho de amar, de dar como reverencia y tributo a nuestra patria, a nuestro país. Pero acá empieza entonces el catecismo a explicarnos un poquito más y decir, es nuestro deber cooperar con el bien de la sociedad. Y ahí uno va empezando como a meterse como en aguas más profundas, por decirlo así, porque desde este punto es donde se empiezan a partir, donde se parte de muchísimos otros temas que probablemente pues que los vamos a tocar en otros programas más adelante, porque si no, no lograríamos abarcar como es el tema del servicio, del bien común, de la política. Y decir pues como hablar de esa Trinidad que hay que amar, que decíamos de pronto ahorita, que es amar a Dios, amar a honrar a padre y madre y amar a la patria. Esos tres amores que debemos tener. Y que conforman como esa paternidad total. Muy lindo. Y mira, precisamente dice ahí, el amor y el servicio de la patria, pues continúa acá el catecismo, el amor y el servicio de la patria forman parte del deber de gratitud y del orden de la caridad. Miren eso tan impresionante, o sea, está metiendo ya también todo esto en el orden de la caridad, o sea, la caridad es ese amor supremo, la caridad es Dios, o sea, Dios es amor y el amor es Dios. Entonces,
cuando hablamos de que esta caridad que nos debe como invadir a nosotros, que nos debe llevar, nos debe inclinar también a amar a nuestra patria, amarla profundamente. Y ahí puedes decir que pues hay algo muy bonito que hablábamos con Rodri alguna vez, hablando de estos temas, que es un enamorado también. Y decíamos, hombre, de pronto no sé cómo sea en otras partes del mundo, en otros países, pero en Colombia a veces, digamos, cuando se habla del ejército, uno dice, no, el ejército no, uno hace todo lo posible por no ir al ejército. Pero ahí, por ejemplo, habla de la caridad y de la gratitud. O sea, ¿no será caridad con la patria defenderla también? ¿No será caridad también ir a servirle a la patria, sacrificarse por la patria, donarse por la patria? Y uno puede decir, ahí están el ejército, que dan su vida por la patria y pues, por los que estamos en la patria, por nosotros mismos. Digamos que eso es un ejercicio de caridad muy grande. Yo digo, el Señor lo reconoce verdaderamente. Y digamos que de pronto uno no tenía esta formación antes y uno era de los que decían, no, ir al ejército, Dios mío, no, a mí no me gustaría. Pero uno hoy entiende eso y uno dice, qué bonito poderle servir a la patria. Y ahí empezamos de pronto a hablar de los santos, de una Santa Juana de Arco que dio su vida por la patria y que aquí vamos a hablar de ella. Y digamos que ir también, pues hablando del catecismo, ir a los papas, uno diría San Juan Pablo II, un papa del mundo, pero polaco a morir y amaba a su patria con todo el amor. Y digamos que hay que entender pues como que, bueno, no los nacionalismos extremos que alguna vez comentábamos, porque el amor a la patria es muy sano y digamos que un católico debe tener un amor universal, pero San Juan Pablo II, Pablo VI tenía una frase por acá y decía lo siguiente, perdón, el Papa Pío XI, el buen católico, precisamente en virtud de la doctrina católica, es por lo mismo el mejor ciudadano, amante de su patria. Increíble. No, y no solo eso, mientras hablabas también pensaba, o sea, uno se pone a mirar cuando uno medita en el Evangelio y dice, es que Jesús lloró por la destrucción de Jerusalén. Jesús cuando vio que iban a destruir a Jerusalén, desde cuando él miraba, o sea, él lloró. De las únicas veces en las que dicen en las Sagradas Escrituras que Jesús lloró, porque él también amaba a su patria, listo, se podrá entender desde un ámbito más espiritual, porque el de la Jerusalén celestial y bueno, y muchas cosas, pero también como tal por la tierra, por la patria, porque sabemos que muchos años después, pues no muchos años después, algunos años después, en una de las persecuciones, Jerusalén fue arrasada, quemada, acabada, ¿cierto? Entonces ahí es muy lindo cómo el Señor también ama a su patria y demuestra precisamente ese amor. Exactamente. Y digamos pues también como con lo que decías, de no llegar a un nacionalismo extremo, es importante como aclarar eso, porque uno dice, bueno, entonces esas personas que dicen, no, es que mi país, bueno, lo defiendo a capa de espada, que está muy bien, pero empiezan por ese supuesto amor a la patria a menospreciar otras naciones, a sentirse superiores, a decir, es que yo tengo que acabar, pues como sucedió con Hitler, es que yo voy a acabar con los judíos porque es que la raza aria es la raza superior, ahí es algo que no está nada bien. Y digamos que quiero acudir a un santo también muy lindo que se llama San José María Escrivá de Balaguer, hemos hablado un poco de él, aunque de él hemos dicho más como sobre el tema del trabajo, de la santificación en la cotidianidad, pero él era un santo que hablaba de todo, mejor dicho, un santo espectacular, en un librito que se llama Camino, que habla sobre frases de él, pues son frasecitas no más. La frase 525 dice, ser católico es amar a la patria, sin ceder a nadie, mejora en ese amor, o sea, nos está invitando siempre a incrementar nuestro amor a la patria. Y a la vez, tener por míos los afanes nobles de todos los países. Entonces miren que ahí ya se rompe como con ese nacionalismo pagano del que estábamos hablando, o sea, decir es que amar de una manera como tan fuerte a la patria, menospreciando otras naciones, no está bien. Acá está diciendo es que también estamos teniendo por míos los afanes nobles de todos los países. Decía San José María, ¿cuántas glorias de Francia son glorias mías? Sabiendo que San José María era español. ¿Cuántas glorias de Francia son glorias mías? Y lo mismo muchos motivos de orgullo de alemanes, de italianos, de ingleses, de americanos y asiáticos y africanos son también mi orgullo. Y colombianos. Y colombianos.
católico, corazón grande, espíritu abierto. La grandeza de un católico debe ser en esa capacidad de abrir su corazón a amar a todos, a amar a la patria. Decía, tener por míos, o sea, las victorias como las cosas nobles de otros países. Y es muy bonito. Y eso me hace inclusive pensar en la comunión de los santos, que es muy bonito porque nosotros en realidad somos una sola iglesia, nosotros somos católicos. La iglesia católica, precisamente la palabra significa universal, es de todos y para todos. Y en nuestra catolicidad creemos en esa comunión de los santos, es decir, una persona que viva profundamente su fe en otro país del mundo, en otra parte del mundo, todos esos méritos por la comunión de los santos también parten y pueden ser míos, o sea, es como un depósito común. Entonces es muy lindo pensar en que, a fin de cuentas, nosotros de todas maneras seguimos siendo extranjeros acá en esta tierra, porque nuestra patria definitiva es el cielo. Bueno, y hablando pues de santos también, yo quisiera traer como a San Juan Pablo II acá, que me quedó mucho, pues me quedó esa imagen de la película, que creo que nos vimos, no sé si juntos, pero súper bonita, sobre el comunismo, que decía, creo que era Liberando un continente, San Juan Pablo II. Y como decían en la película, y cómo lo mostraban a él, que digamos, el comunismo en el eje soviético y gobernando en Polonia, uno de los enemigos más grandes que tenían era justamente el Papa Juan Pablo II. Tanto que el atentado que tuvo el Papa Juan Pablo II fue por eso. Y llega, digamos que no lo dejaban entrar a su país, pero dijo, es que yo entro como un ciudadano polaco, no solo como el Papa, sino como un ciudadano polaco. Y cuando estaba allá, pues llamaba también a las personas, hacía un llamado grande a amar la patria, pues o a recordar esas tradiciones, y lo decía más expresamente, a ver si lo encuentro acá, bueno, decía acá, bueno, no lo encontré, se me perdió, pero decía, llamaba a recordar las tradiciones, a amar su patria, y que justamente en esos 9 días, eso fue más o menos en 1979, que casi pues, San Juan Pablo II fue el que con la oración, con la consagración a la Virgen, derrotó el comunismo en Europa. Digamos que sacó al comunismo de Europa. Y entonces decía, las tradiciones tan importantes, o sea, recuerden de dónde vienen. Es que uno dice ahí, los católicos también nosotros tenemos que recordar a nuestros abuelos, o sea, uno dice, a veces uno tira por la borda todo, y ahí uno dice, el amor a la patria es como esa tradición, eso que nos ha dado Dios, que ha sido tan grande, y uno quizás por rebeldía, que uno diría que es que por rebeldía uno no ama a su patria también, que uno va a ver de pronto las personas como de izquierda, uno va a ver y no aman a la patria, antes critican que todo es lo peor, que mejor dicho, en cambio un católico decir, no, ¿cómo hago para servirle a mi patria? ¿Cómo hago para ayudarle? Pero bueno, entonces hablando de San Juan Pablo II, me parecía muy bonita esa imagen de él en Polonia, como ciudadano polaco, llega en el avión cuando pisa Polonia, se arrodilla y besa el suelo de su patria. Entonces uno dice, Señor, o sea, aquí hay algo grande, algo muy, muy bonito, o sea, entonces también qué bueno nosotros poder reflexionar, ¿será que yo sí amo mi país? Bueno, nosotros, ¿será que sí amamos a Colombia? ¿Será que sí amamos, bueno, los diferentes países donde se encuentran todos? Hay esa gran pregunta, ¿cómo estoy yo con mi patria? O sea, ¿cuánto la amo? ¿Qué tanto hago por ella? Hay una frase muy linda que tengo por aquí, no sé la verdad de cuál es el autor, pero dice, después del apostolado de trabajar por la salvación eterna de los hombres, el trabajar por el bien común de la patria es el más alto ejercicio de caridad que une los dos amores, Dios y el prójimo. Miren eso tan impresionante, decía, después del apostolado, pues ya que estabas hablando de San Juan Pablo II, o sea, como papa, como el líder de nuestra iglesia, o sea, él tiene un apostolado constante, pero él tenía también un profundo amor a su patria. Después de ese apostolado de trabajar por la salvación de las almas, también el trabajar por el bien común es un alto ejercicio de caridad y une esos dos amores, Dios y prójimo, nuestro Dios y nuestro prójimo. Muy bonito, mira lo que decía, por ejemplo, también el Papa León XIII, que ahorita hablábamos un poco de eso. Bueno, decía, por ley natural estamos obligados a amar especialmente y defender la sociedad en que nacimos, de tal manera que todo buen ciudadano esté pronto a servir a la patria, aún mismo hasta la misma muerte. Pues entonces, ahí decía el Papa León XIII, no decir, bueno, entonces, ¿por qué los políticos también? ¿No? Dice, ellos también se santifican a través del amor a la patria.
se pueden santificar. O sea, sí es algo bien utilizado. Bueno, si lo hacen bien, obviamente, pero entonces hasta la muerte. Pero no solamente, cuando digo se pueden santificar, no quiere decir como que, o sea, a lo que me refiero es, o sea, es como un instrumento tan grande que tienen, y no, y en realidad todos, o sea, porque no solamente se ama la patria a través de la política, sino, o sea, la política no solo entendida como desde los cargos públicos, sino es la política desde lo que yo hago, desde el ejercicio de mis deberes ciudadanos. Entonces, eso es un instrumento fuertísimo y muy grande de santificación. Y ahorita que hablabas de, por ejemplo, de los soldados, ¿a quién puede creer que en un soldado en un monte se puede santificar? Pues sí, y de una manera muy, muy alta y muy grande porque es un nivel altísimo de caridad. El entregarse por la patria puede alcanzar un nivel muy grande de santidad. Entonces es algo demasiado bonito y que a uno lo cuestiona y dice, ve, esto nunca lo había pensado, yo que creía que solamente me podía santificar, no sé, rezando demasiado, que hay que orar y rezar mucho, pero también, digamos, desde el amor a mi suelo, a mi nación, a lo que yo hago, demostrar ese amor, vivir ese amor, servir en el bien común, me puede santificar. Yo pensaba pues ahorita como digamos que hablábamos de la piedad, de la oración, también hablando de la película de San Juan Pablo II, uno veía en una parte que hablaban de Portugal, de Fátima, lugares que, pues digamos, con la aparición de la Virgen, con la oración que tuvieron, digamos que no tuvieron, digamos, no tuvieron guerra como tal, por ejemplo, en la Guerra Fría o en todas estas guerras que hubo por todo el tema del comunismo, el fascismo en Europa, y decían, pues, y mostraban cómo era por la oración de la Virgen. Entonces dice, la Virgen también se aparece allá, y el ángel de Portugal, por ejemplo, o sea, mira que, aquí recordando eso, pues los países tienen ángel. Eso había pensado yo ahorita, se me había olvidado decirlo. Qué bonito. Continúa. Pues que yo recuerdo visitando Portugal, pues por gracia de Dios, yo veía el ángel de Portugal, y yo decía, ay, el ángel de Colombia, y entonces el ángel de tu país. Pues muy lindo porque Dios también pone un ángel custodio para la patria. Entonces debe ser muy grande. Y uno dice, bueno, ¿cómo está Colombia? Si estamos en oración, ¿cómo está Dios mirando a Colombia, al pueblo de Colombia? Y entonces, bueno, lo que venía mencionando, Portugal en oración, digamos que no tuvo una guerra y salió del comunismo sin eso, o sea, por la oración de la Virgen. Y también leíamos un poco de que hasta la misma Virgen en sus apariciones hablaba también de la patria. Entonces aquí tengo algo de la Salet, donde decía... Perdón, para los que no saben, de pronto la Salet es una de las apariciones de la Virgen. De hecho, la iglesia, pues es aprobada por la iglesia, y la iglesia la ha denominado como la madre de las apariciones. Son apariciones que poco conocidas, pero son muy fuertes y que habla muchísimo, pues, del fin de los tiempos. Entonces decía la Salet en la Virgen en su revelación, la santa fe de Dios será olvidada, cada individuo querrá guiarse por sí mismo y ser superior a sus semejantes. Los poderes civiles y eclesiásticos serán abolidos, todo orden y toda justicia serán pisoteados. No se verán más que homicidios, odio, envidia, mentira y discordia, sin amor por la patria ni por la familia. Entonces ahí cuando hablábamos de esa paternidad perfecta, ¿cómo era que tú decías? Sí, la paternidad perfecta. Pues como Dios... Paternidad completa. Bueno, Dios, patria y familia, o Dios, familia y patria. Entonces, cómo se relacionan y cómo también nos llevan como al Padre, pues como a Dios, cómo nos llevan a la Trinidad también. Y decir, es que sin la patria o sin la patria me puedo santificar. Y pues sí, muy teso que la Virgen María hable precisamente ahí como en sus apariciones, decir, es que uno de los signos de los tiempos también va a ser pues como de ese fin de los tiempos, de todas las calamidades que van a llegar, va a ser la pérdida pues del amor por la familia y por la patria, o sea, se está perdiendo el amor por la patria. Y algo también muy lindo que pensaba es decir, es que el Señor también muchas veces ha escogido países, ha escogido naciones. O sea, y, por ejemplo, en Europa, inicialmente, pues hace muchos siglos, como Europa cristianizada, cristianizó el mundo entero, pues valga la redundancia, ¿cierto? O sea, la evangelización, como España vino y nos evangelizó. Y ahora pensar, una vez hablando con un sacerdote del Foyer Charité, es una comunidad fundada en Francia, decían que la fundadora de esa comunidad, se llama Marta Robán, ella era una mística, que ya tuvo una visión y que decía, yo vi que de Colombia salía una gran luz para el mundo. Entonces uno pensar, es que el Señor también se elige naciones. Decía, es que de Colombia sale una gran luz para el mundo. También habla de México. No sé si habla de México, pero estaba pensando en México, o sea, como la Virgen, Nuestra Señora, la Virgen de Guadalupe, decidió aparecerse en México
porque, o sea, México ha sido un pulmón espiritual muy grande para América completamente, ¿cierto? Entonces, decir que Nuestra Señora se escogió México como país para, a través de él, propagar una fuerte devoción a su corazón inmaculado, o sea, a Nuestra Señora de Guadalupe, a la Morenita. Entonces, el Señor también, por medio de los países, dice, no es que a ustedes los quiero, porque por medio de ustedes y de su fe, vamos a reevangelizar el mundo entero. Y de las culturas, bueno, Dios pues como tan lindo y como tan diferentes todos, pero sí, yo pensaba aquí en una aparición también de la Virgen en China, Nuestra Señora de Sheshan, yo tengo por ahí una imagencita, y dice la Virgen allá y también todo lo que ha hecho, y bueno, y también como la misión que tienen ellos en el mundo como tal. Entonces, bueno, hablando de esto, miren lo que decía San Agustín, así como para ir ya redondeando y cerrando, me pareció muy bonito. Decía San Agustín lo siguiente. Se me perdió, se me pierde siempre. Ama a tu prójimo más que a, perdón, ama a tu prójimo más que a tu prójimo, a tus padres más que a tus padres, a tu patria y solamente más que a tu patria, ama a Dios, decía San Agustín en las confesiones. No dice, no es fortuito que tengamos que amar a nuestra patria, no es como aparecido de la nada. Entonces al principio preguntábamos, hombre, ¿dónde salió eso que amor a la patria, que la virtud del patriotismo? Pues miren, los católicos tenemos que estar en todas y no nos puede pasar nada, porque si no, entonces no somos santos. Entonces uno dice, hombre, Señor, en el cielo, llegamos allá y, no, Señor, no es que yo no amé mucho a mi patria, entonces yo me fui de la patria y no quise hacer nada, pues algo como tan importante, miren, como cuando hablábamos de la caridad, uno decir, no, es que me voy porque esto aquí no sirve nada, no, venga, ¿qué está haciendo usted por su patria? Y ahí es cuando hablamos de la política un poco y decíamos, si es que si no estamos los católicos ahí, entonces ¿qué va a hacer de eso? Entonces, ¿qué va a hacer de nuestra patria si no la salvamos nosotros, si no luchamos por ella? Y bueno, ya como para finalizar, hay algo que pues no quiero dejar pasar, y justo en el Evangelio del domingo pasado, no en el Evangelio, sino en la segunda lectura del domingo pasado, San Pablo. Que era del apóstol San Pablo, de la carta de San Pablo a Timoteo, decía, ante todo te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los soberanos y por todas las autoridades, para que podamos disfrutar de la paz y de tranquilidad y llevar una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. Al Señor esto le agrada. Orar por nuestros dirigentes, orar por nuestra patria, orar por todos nosotros. En la Suma Teológica de Santo Tomás nos dice, el patriotismo es gratitud de un individuo que reconoce lo mucho que ha recibido de su nación sin mérito alguno. Además nosotros como ciudadanos, tú como ciudadano, te has preguntado la patria que nos ha regalado, pues también dice Santo Tomás, hemos recibido un idioma, un lugar geográfico en el que vivir, una tradición cultural, una pertenencia y una religión. Miguel, pero te tengo la pregunta del millón. ¿Cómo? Hemos hablado cosas muy lindas, muy hermosas, del patriotismo y todo eso, pero ¿cómo podemos vivir ese patriotismo? O sea, ¿cómo lo hacemos como fácil para nosotros? Sí, muy lindo y todo el mundo dice, ay no, como que no amo mi patria, o sea, pero ¿cómo puedo empezar a amarla? ¿O cómo puedo involucrarme más con ella? Bueno, lo que hablabas un poco, diría yo, pues que de la oración, lo que decía San Pablo, me parece muy importante, orar por la patria, por los dirigentes. Pues también entonces en ese sentido tenemos el servicio público, digamos los políticos, también es un servicio a la patria, pero también la participación ciudadana me parece muy importante. Fundamental. O sea, uno, pues el político no gobierna solo, también, digamos, gobierna con los ciudadanos. Y no solo gobierna con los ciudadanos, es decir, los ciudadanos escogemos a nuestros dirigentes y es por nuestros dirigentes por quienes o entra el bien o entra el mal a nuestro país. Pero es muy importante y triste uno ver cómo muchas personas son como tan reacias, no solo al tema político, sino inclusive al voto. O sea, algo que es tan fundamental para nosotros como ciudadanos, no es solamente un derecho, sino que también es un deber.
nuestra participación en la vida política desde el voto, porque muchos dirán, ay no, pero es que a mí no me gusta, yo no tengo como ese llamado a ser político, no me gusta estar metido pues como en esos cargos públicos ni nada por el estilo, y no tiene que ser nuestra vocación, porque para eso han sido llamadas ciertas personas, pero sí es nuestra obligación, nuestro deber, inclusive nuestro derecho, ejercer el voto, porque el Señor nos va a pedir cuenta de eso. El Señor nos va a pedir cuenta de a quienes nosotros elegimos. Si elegimos gobernantes que están, por ejemplo, en contra completamente de los mandamientos de Dios, gobernantes que apoyan el aborto, gobernantes que apoyan la eutanasia, gobernantes que violen los derechos humanos, gobernantes que vayan, mejor dicho, en contra de lo que son los mandamientos del Señor, que vayan en contra del catolicismo, que quieran erradicar, digamos, toda vida cristiana de piedad y católica. Entonces, el Señor a nosotros nos va a pedir cuenta de eso, hasta ya es tan importante. ¿Qué más? Bueno, yo pensaba aquí, pues como ahorita lo mencionábamos, el servicio público, como en el ejército, en la policía, aprovechar esto pues como para decir gracias porque es un servicio grande. A mí me parece que no es fácil y que también lo menosprecia muchas veces la gente. Y digamos que ahí también se refleja también el ser cristianos. Uno ve como la rebeldía de algunos como en contra de eso y uno dice, ¿cómo será también esa rebeldía ante Dios? Porque es como rebelarse contra su patria, rebelarse contra Dios también se refleja también en eso. Entonces, por ejemplo, ahí en el cuidado, digamos, de todos los días, en el orden pues como las basuras, pensaría yo también del medio ambiente. Eso, o sea, ahí también es muy importante, es decir, ¿cómo cuido yo mi patria? Cuando yo estoy en la casa, o sea, si uno, en la propia casa de uno, uno deja las cosas tiradas, uno se gana el regaño de la mamá, ¿cierto? O sea, y no está bien, o sea, no se va a ver ordenado, no se va a ver acogedora una casa, de la misma manera en nuestra patria. O sea, yo cómo voy a estar tirando basuras a la calle, cómo voy a estar contaminando las fuentes hídricas, cómo vamos a estar haciendo todas estas cosas. O sea, la tierra, el suelo que el Señor a nosotros nos ha dado, el que Él nos dijo, miren, esta es tu tierra, de donde vas a sacar tu alimento y todo eso, y la estás dañando. La de las próximas generaciones, también por ahí un dicho que dicen, bueno, ¿y qué le vamos a dejar a los hijos? Entonces también ahí pues importante. Y eso es fundamental en la justicia social, o sea, uno decir, es que a veces uno piensa solamente en nosotros, pero nuestras futuras generaciones, como lo decía, o sea, el pecado, que es un pecado público, que es un pecado que se da y que afecta a los demás. Sí, ese cuidado del medio ambiente tan importante que el Papa Francisco ha hecho tanto énfasis, me parece muy importante. ¿Qué otras? Bueno, a mí se me van un poco las ideas ya, sí, no se me pero ocurre. yo creo que les podemos plantear una pregunta también a los que bueno, nos ven. perdón, algo también muy importante, conocer la historia de nuestra patria, conocernos, Cultura, sí, así es. o sea, la cultura, y que eso nos falta, o sea, no es que nosotros porque estemos acá hablando de eso, pues ya somos los más patriotas, pero conocer la historia, conocer también la cultura, conocer los héroes de la patria. Los héroes de la patria, todo eso, pues que es algo, y que también es loable, o sea, que, por ejemplo, acá un paréntesis, me pareció muy bonito una vez, cuando yo me iba a ir de misión, yo no sabía cómo decirle a mi papá que me quería ir de misión. Entonces yo estaba orando todo eso y yo le dije a mi papá, bueno papi, yo me quiero ir de misión. Entonces mi papá me respondió algo muy bonito, decía, si Simona Duque dio sus 7 hijos a la patria, ¿quién soy yo para no dar 7 meses de mi hija a Dios? Así me respondió. Entonces es como ver esa donación, ver esa entrega, esos próceres de la patria, esos héroes, que es algo muy bonito y muy importante. Qué bonito eso, Aleja. Pero como antes lo decía, ayúdennos ustedes a pensar cómo podemos amar nuestra patria. Entonces díganos, comenten y digan cómo amamos nuestra patria, cómo más podemos amarla y que nos podamos retroalimentar de todo lo que hablamos hoy, también de puentes de la iglesia, del catecismo, de la doctrina social de la iglesia, que hablaron los papas, que han dicho, porque esto es un aprendizaje juntos. Nosotros estamos aquí que muy nerviosos intentando hacer este programa porque queremos ser buenos católicos y queremos que todos seamos buenos católicos en la comunidad, en todas partes donde estamos, pero qué bueno que nos retroalimentemos y nos ayudemos y digamos, miren, lean esto, lean lo otro, les recomiendo este libro, les recomiendo esta otra cosa. Entonces, ayúdennos, por favor. Bueno, no, entonces nos despedimos, los queremos mucho, nos alegró mucho hacer nuevamente este programa. Bueno, y queremos decir que el próximo queremos hablar un poco de los santos. Fundamental, o sea, y es muy lindo porque nosotros siempre nos hemos alimentado de lo que han hecho, dicho y vivido los santos. O
Ahí es muy lindo porque ahí es donde uno empieza a ver de manera palpable cómo se vive la vida cristiana en cada uno de los aspectos, ¿cierto? Los santos fueron, o sea, hay santos de todos los sabores, colores y olores, ¿y cómo se dice? Todos los olores, colores, sabores. Entonces ya hemos hablado un poco de ellos, pero la idea es hablar más profundamente de ellos, de su espiritualidad. Entonces así que los esperamos el próximo programa, no se lo pierdan, por favor.